Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el horario en el que nos veas o en el que nos escuches. Bienvenidos todos a este especial de Cristianismo Bíblico Radical. Así nos encuentras en Facebook o en YouTube. De esta misma manera te invitamos, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que puedas estar muy pendiente a todos nuestros mensajes, los cuales vamos compartiendo con ustedes muy periódicamente. Yo soy Jorge García, evangelista por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Este mensaje es un mensaje más o menos histórico, es un mensaje más o menos explicativo eh, y se titula Punto de quiebre, el periodo intertestamentario. Punto de quiebre, el periodo intertestamentario. A este periodo se le conoce como el silencio de Dios. Muy comúnmente se le conoce como el silencio de Dios. Esos 400 años entre el Antiguo Testamento, entre Malaquías, que fue el último profeta menor del Antiguo Testamento, y hasta la aparición de Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. En esos 400 años en Israel no hubo profeta, no hubo quien alzara la voz en nombre de Dios. No hubo. Por eso es que se le conoce como el silencio de Dios, porque allí el Señor no se manifestó, ni por voz, ni por profeta, ni por fuego, ni en el templo, ni levantó ningún. A nadie, no hubo nada. Recordemos que algo muy parecido pasó en el caso de Moisés, en el caso del antiguo Israel, cuando estuvo en Egipto esclavizado. También pasaron 400 años de esclavitud, en los cuales Dios no dijo nada, no, mejor dicho, ellos estuvieron esclavizados por 400 años, hasta el nacimiento de Moisés, que fue a quien Dios designó como el libertador. Algo muy parecido pasó acá. Pasaron 400 años antes de que naciera el verdadero libertador de toda la humanidad y salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el Mesías Yeshua. Este tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo se conoce como el periodo intertestamentario. Se extendió desde la época del profeta Malaquías, como lo dije anteriormente, hasta la predicación de Juan. En este sentido, se cumplieron muchos eventos proféticos que predijo Daniel, pero también en Israel, cuando las tribus volvieron y poblaron esa misma tierra, estuvo bajo el control persa mucho tiempo, y además en este tiempo se reconstruyeron los muros, la ciudad y el templo, tal como lo había dicho el profeta Daniel. Y hubo un tiempo histórico también en el que el tema político se levantó en este tiempo. Pero también hubo un tiempo en el que las escrituras se constituyeron, eso llamado como la Septuaginta, o los escritos que fueron guardados y compilados por muchos hombres para ser guardados. Muchos de estos no eran creídos porque se levantaron también muchas sectas, las que estaban cuando el Señor Jesús llegó, como los fariseos y los saduceos. En este sentido, durante esos 400 años hubieron muchos cambios políticos, históricos, económicos. Y finalmente, luego que los griegos desisten de el gobierno eh, en Judea, del gobierno, no le llamemos Palestina porque Israel nunca fue Palestina. Palestina es otra cosa completamente distinta, pero siempre fue Israel, a pesar de que los israelitas o los judíos propiamente fueron esparcidos y fueron
sitiados y fueron al exilio a Babilonia y a otras naciones. Cuando vuelven aparece precisamente el Señor Jesús. Nace en ese tiempo. Y precisamente en ese tiempo ya Roma había invadido y en cierto modo sobre ellos, estaba sobre ellos, los había impuesto, se había impuesto sobre los judíos. ¿Listo? En ese sentido, mire lo que dice Malaquías, porque es importante que nosotros leamos los profetas para entender eh, lo que vendría al finalizar esos 400 años. Mire lo que dice Malaquías, el capítulo final, porque es importante leer. Malaquías, inicialmente vamos a leer el capítulo 3, versículos del 1 al 2. Malaquías capítulo 3, versículos del 1 al 2. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Mucha atención. ¿Esto a qué se le parece? Pues a lo que dijo el profeta Isaías. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Habla del mismo personaje. He aquí yo envío mi mensajero, pero mucha atención, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente, mucha atención, súbitamente cuando no lo estén esperando, cuando menos lo crean, a su templo el Señor. ¿Listo? En otras versiones dice, y vendrá a su templo Dios mismo. ¿Sí se está dando cuenta? A quien vosotros buscáis. Y mucha atención con esto. Y el ángel del pacto, ¿qué? Aleluya. Y el ángel del pacto, esto es, ¿se acuerda de algún ángel que sea Dios? Ninguno. Pero hay uno específico que sí es Dios, del que se habla en el Antiguo Testamento, que es el ángel de Jehová. ¿Listo? El cual se identifica como que es el mismo Dios. Es este mismo que está acá. Es el ángel del pacto. ¿Y quién es? Pues el Señor Jesucristo. Es una figura, es una forma en la cual se le llamaba al Señor Jesucristo en el antiguo pueblo de Israel cuando Él se aparecía. Miren lo que dice. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Sí se está dando cuenta? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como el fuego purificador y como jabón de lavadores. Esto se puede referir incluso hasta la segunda venida del Señor Jesús, porque dice, ¿quién podrá soportar el tiempo? Mucha atención, tiempo de su venida. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Sí está entendiendo por el Espíritu Santo? Dicho esto, esto era lo que tenía que pasar en la aparición, en la aparición como tal del Señor Jesucristo en este mundo. Y miren lo que dice el capítulo 4, Malaquías capítulo 4, es el final, para nosotros poder entender lo que desde ese periodo hasta la aparición de Juan el Bautista y del Señor Jesucristo pasó o tenía que pasar después de esos 400 años de silencio. Dice lo siguiente, vamos a leer Malaquías capítulo 4 desde el versículo 1 al 6. Porque he aquí nuevamente, viene el día, mucha atención, este día no es un día como el que tú y yo vivimos. No, el día del Señor es interpretado en las Escrituras como no un día de 24 horas. Es un tiempo bastante extenso. Porque para el Señor un año, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces no entendamos el tiempo de Dios como el nuestro, porque no lo es.
Viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa. Aquel día nuevamente los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, o el Señor Todopoderoso, y no les dejará ni raíz ni rama. Mucha atención. Versículo 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Incluso aquí habla del milenio, de cómo nosotros estaremos vestidos con la vestidura que el Señor Dios Todopoderoso nos dará, glorificados, totalmente, como dice el profeta Daniel, brillaremos como las estrellas del firmamento a perpetua eternidad. Y acá dice Malaquías que nacerá el sol de justicia sobre nosotros. Pero mucha atención, versículo 3, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de nuestros... Incluso esto habla de cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida, cómo pisará el lagar de la ira. Porque hollaréis a todos los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que, ojo con esto, en el día en que yo actúe, ha dicho el Señor Todopoderoso. Versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Versículo 5. Esto es muy importante, mucha atención. He aquí yo os envío al profeta Elías antes, mucha atención, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Por eso es que los fariseos y los judíos de Jerusalén, cuando Juan el Bautista apareció, le preguntaron esto mismo. Porque como él estaba predicando y profetizando en el desierto, entonces ellos sabían y entendían que debía llegar Elías antes, que debía llegar el mensajero al cual se refería el profeta Malaquías. Y después del tiempo, al no hablar Dios, 400 años de silencio, pues aparece este hombre predicando que él está preparando el camino del Señor, así como lo había dicho Malaquías. Leamos Juan capítulo 1, versículo 19 al 22. Juan capítulo 1, versículo 19 al 22. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. ¿Por qué? Porque Malaquías habló de quién? Habló de que el mismo Señor, de que el ángel del pacto llegaría a su ¿qué? A su templo, y que alguien prepararía su camino. Estaba hablando de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, del Todopoderoso que vendría a su templo. ¿Y qué dijo él? Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Por qué? Porque dijo Malaquías, como lo acabamos de leer, que he aquí que yo envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Y él dijo: no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Porque también el Malaquías habló del mensajero, de un mensajero que prepararía el camino. Y él respondió: no. Y le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Y él dijo: yo soy la voz, como dijo Isaías, que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen las sendas a nuestro Dios. Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque hemos entendido este periodo, de los dos periodos, tanto en el antiguo Israel, cuando estuvo esclavizado Israel en Egipto, como después. Fueron 400 años de esclavitud y luego fueron 400 años antes de que apareciera nuestro Señor Jesucristo. Fueron 400 años antes de que apareciera el libertador de tu pueblo. Y fueron 400 años antes de que apareciera el verdadero libertador, que es Jesucristo,
que es el Mesías a quien nosotros amamos y esperamos, que es el ángel del pacto, a quien nosotros deseamos, que es el deseado de las naciones, a quien nosotros esperamos. Por eso te amamos y te bendecimos, y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.